Quiero, para comenzar este tema, hacer algo que creo que he hecho solamente en una ocasión anteriormente, porque yo acostumbro a orar antes de grabar y orar varias veces. Por esto que voy a hacer ahora, he orado varias veces, pero quiero comenzar con una oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, los que estén escuchando, si lo desean, o los que vayan a escuchar, y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te doy, Señor, porque me ayudas para que yo pueda hacer estas grabaciones. Te pido, Señor, en una forma especial, que en este tema que vamos a grabar ahora, tú me ayudes para que los conceptos que voy a tratar, los pensamientos, las ideas, puedan ser claras y puedan ser verdaderas. Guíame con tu Santo Espíritu para que también lo pueda hacer de una forma sencilla, práctica, que pueda entender, pero que nosotros, Señor, guiados por tu Espíritu, podamos presentar la verdad de tu palabra. Guíame en este tema y guía también a todo el que lo vaya a escuchar para que podamos ser todos edificados y estar reafirmados en la fe y en la esperanza de la salvación que tú nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Amén. La razón por la cual estamos presentando este tema es porque muchas personas o algunas personas me preguntan, la temática que yo voy a tratar ahora va a ser como una recopilación, como un compendio de temas que ya están grabados, aspectos de los cuales he hablado en varias ocasiones y en muchos temas que ya hemos grabado, hemos tratado estos temas y sé que en el futuro también volveremos a señalar algo de esto a medida que vayamos estudiando la Biblia. Pero como que me preguntan y yo le digo al que me pregunta, mira los temas estos míos, aquí tienes una respuesta. Eso le lleva un tiempo a la persona encontrar todas las respuestas porque están a través de los temas que yo estoy dando y son bastantes temas con los que he hablado acerca de esto. Por la otra parte, decir mi opinión en una forma concreta, yo no he hecho en un tema específicamente hablando, decir cuál es mi opinión acerca de esto que estamos tratando. Entonces, en este tema, yo no voy a buscar los textos bíblicos. La razón que no voy a buscar los textos bíblicos es porque están registrados todos esos textos en los temas que ya he presentado. Y quiero presentar un solo tema. Puede llevarme un poco más de tiempo, pero como que ya son cosas que he documentado con los textos bíblicos, pues por eso ahora solamente voy a decir, yo tengo esta opinión, yo creo esto. Esto es mi análisis con respecto a lo que hemos estudiado. Como lo que voy a expresar es mi opinión, el que lo está escuchando también tiene la libertad de tener su propia opinión, de pensar distinto a lo que yo estoy diciendo. Desde luego, en cada tema que yo grabo, todos tienen el derecho de pensar distinto a lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo lo que yo leo en la Biblia y como yo lo interpreto, como yo lo creo, como lo analizo. Y así lanzo el tema, el estudio, buscando la documentación bíblica para apoyar mi declaración. Ahora, yo voy a mencionar la Biblia, por supuesto. Voy a mencionar
textos bíblicos, pero no voy a decir en tal lugar dice esto, porque ya eso, repito, está dicho. Pero sí quisiera que al oír, escuches con atención lo que estoy diciendo y en lo que vayas pensando que estoy equivocado, vayas anotando en un lugar, vayas diciendo lo que tú tengas que decir, busque el apoyo bíblico y si quieres hacerme un favor que te agradecería, en todo aquello que opines distinto a lo que yo estoy diciendo, te agradecería que me hicieras llegar a mí tu opinión con el apoyo bíblico que tienes para analizar distinto. No es para entablar una discusión en estos temas porque yo no voy a entablar ninguna discusión ni voy a discutir con nadie. Te pido que me lo pases porque yo estudio la Biblia, analizo, oro a Dios, tomo mis conclusiones, pero soy un ser humano y todos los seres humanos podemos equivocarnos con algo. Por eso te pido, dame tu opinión, la que tú tengas, para yo analizarla y ver, porque también lo voy a hacer con oración, también me voy a poner en las manos de Dios para analizar. Lo importante creo es que tanto tú como yo podamos estar seguros que lo que creemos y hacemos está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro análisis. La pregunta que me hacen es en cuanto a la naturaleza de Jesús cuando vino a la tierra. ¿Con qué naturaleza vino? ¿Con la naturaleza de Adán antes del pecado? ¿Con la naturaleza de Adán ah, o con una naturaleza pecadora después de Adán? ¿Vino como Adán cuando no había pecado o vino como Adán después de pecar? También con referencia al Espíritu Santo, porque muchos se han levantado y creen y dicen que el Espíritu Santo no existe como persona, sino que es una emanación del Padre o del Hijo, pero que no hay una tercera persona en la deidad, que solamente hay dos. Y otras personas que también he escuchado dentro de nuestra propia iglesia que dicen que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre, que Cristo fue creado o que Cristo fue engendrado. Esos temas los he tratado, pero ahora voy a decir mi opinión. Y voy a comenzar desde la creación. Comenzando desde la creación, nosotros encontramos que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entiendo que cuando este planeta se hizo, no fue en los 6 días de la creación que se está presentando en Génesis capítulo 1 y del cual se habla también Génesis capítulo 3, porque en el versículo 2 dice, o comienza diciendo, y la tierra, o perdón, y el abismo estaba sin forma, estaba oscuro, no había luz, y el abismo, o sea, la tierra, estaba cubierto de agua. En un principio, entiendo, Dios hizo el planeta. Ese planeta estaba sin luz y estaba cubierto de agua. Llegó el día de la creación y Dios comienza a crear. Dios comienza a crear y como dice la Biblia, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dicen los salmos. No fue una creación de periodos de tiempo, sino que en la misma creación Dios crea, o sea, hace que este planeta que está inhabitable, porque no se puede vivir con esas condiciones en la forma en que Dios quería que sus hijos vivieran.
Por eso se hace una creación de la cual hemos hablado, por supuesto. Cada día Dios va creando y junto con la creación de la tierra, también Dios crea un periodo de tiempo único que no es producido por el movimiento de los astros. Ese tiempo único es la semana. Una semana no ocurre porque la Tierra tenga un movimiento de rotación o traslación, o la Tierra con el Sol y el sistema planetario estén girando en el espacio. La semana ocurre porque Dios utilizó un tiempo de 24 horas, minutos y segundos, un tiempo literal de 6 días, y en 6 días Dios creó toda la tierra y puso un día más, un séptimo día, y lo dedicó para reposar y para conmemorar que Dios había creado este mundo. Cuando la creación va llegando o llega al sexto día y Dios va a crear al ser humano, al ser al cual le dio libre albedrío, lo llenó de dones, lo capacitó de todo tipo de inteligencia, de conocimientos, de talento. Y Dios dice, hagamos al hombre. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, está diciendo que la palabra de Dios es plural, no es singular, porque Dios dice, hagamos. Si Dios fuera una sola persona, no hubiera dicho, hagamos, hubiera dicho, voy a hacer. Pero como que Dios dijo, hagamos, Dios es más de una persona. En la Biblia también hay otros textos donde se refieren a Dios con la palabra hagamos, descendamos, veamos, o sea, que Dios se está presentando como más de una persona. ¿Cuántas personas son? En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, comienza igual que comienza el Apocalipsis. En el principio, pero en vez de decir creó Dios, dice en el principio era el verbo o era la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan capítulo 1 y versículo 14 se refiere claramente que ese verbo que estaba con Dios en la creación, que también era Dios, era nuestro Señor Jesucristo, porque dice que nació y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, porque Cristo representó a Dios cuando vino a la tierra. Entonces encontramos, como la Biblia enseña, que Cristo era Dios. En Filipenses, también en el capítulo 2 se habla de Cristo que era igual a Dios. Creo, mi opinión, mi creencia, es que Cristo no fue engendrado por el Padre en ningún momento. Tengo temas hablando de la declaración, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esos temas ya están hechos, ya están explicados. Aquí solo estoy diciendo lo que creo. Cristo es Dios igual que el Padre, con el mismo poder, con las mismas virtudes. Y en la Biblia así se presenta. Pero el principal es el Padre. El Padre fue el que envió al Hijo, por lo tanto es superior. El Padre fue el que hizo que todo se sometiera a Cristo. También cuando todo ya sea redimido y todo el mal ya no exista, dice la palabra también que Cristo someterá al Padre todo lo que fue sometido a él y volverá a estar el universo como cuando no había pecado, porque el pecado será desarraigado y todo estará sujeto al Padre.
O sea, el Padre es Dios el principal. La palabra Dios, el nombre que se le da en la Biblia, porque se utilizan distintos nombres. De esto le hablaré en un tema también. Pero la palabra Dios, cuando Moisés se encuentra con Dios le dice, yo soy el que soy. O sea, soy el que tengo vida propia. De aquí viene la palabra Jehová o la palabra Yahvé, como ya he dicho en otras versiones, el Eterno, el Señor, pero lo que está diciendo que es el ser que tiene vida propia. Este ser que tiene vida propia, encontramos en la Biblia que es Jehová, el Padre, pero también es Jehová el Hijo. Tengo temas hablando de esto. Jesús también es Jehová, tiene vida propia. El mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Nadie me la quita, yo la doy. En la Biblia, cuando comenzamos a leer, en el versículo 2 encontramos un versículo, encontramos unas palabras que en una versión se dice de una manera, en otra se dice de otra. Yo voy a mencionar las palabras que yo he leído por las cuales tomo o tengo un razonamiento. Dice el versículo 2 del capítulo 1. La tierra o el abismo estaba oscuro, lleno de agua, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Otro texto dice, el Espíritu se incubaba sobre ella. Otro texto dice, el mismo texto, pero otra traducción dice, revoloteaba. Así que se movía, revoloteaba, incubaba, dando la nota de que en la creación también estaba el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios al cual llamamos el Espíritu Santo. Llamamos, no digo yo, la Biblia es la que dice, el Espíritu Santo sea otro consolador. Cuando Dios crea en este mundo la vida se la da a los vegetales, la vida se la da a los animales y la vida se le da al ser humano. La vida, el aliento de vida, es el mismo que se tiene por la respiración que Dios nos dio, poner en movimiento la maravillosa creación que hizo al hacer de la tierra al hombre, al hacer de la costilla del hombre a la mujer. La vida en la tierra se manifiesta de esta manera. Unos seres nacen, hablando del mundo vegetal, nacen porque el órgano masculino y femenino de las plantas tienen las facultades, porque tienen esos órganos, que se reproduzca una planta similar o un vegetal similar al que está. También, aparte de la polinización, que así vamos a llamarle la forma de vida vegetal, dentro del vegetal está la vida que se manifiesta por la semilla, los productos que nacen de la semilla. Y hay otra forma de vida que el vegetal sale, donde de la raíz de la planta o de un lugar de la planta salen brotes a los cuales se le llaman hijos. Y esos hijos, pues son las tres formas vegetales en que la vida se manifiesta. En la creación del animal y la creación del hombre, unos nacen de huevo, son ovíparos, otros nacen directamente de la madre. Hay un animal en el mar, el caballito del mar,
que es el Padre, pero son las formas que Dios ha puesto que nacen vivos los seres. El ser humano nace vivo. En la fase embrionaria de toda la creación hay una similitud asombrosa, pero Dios hizo que en el hombre fuera, naciera del hombre. En la creación, cuando Dios dice hagamos al hombre, vemos aquí que la palabra de Dios es plural. Cuando Dios dice hagamos al hombre, dice conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, vemos que el hombre, que no es un solo sexo, sino el nombre que se le da al habitante de la tierra, es varón y es mujer, es macho y es hembra, Adán y Eva. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, a su semejanza le dio la facultad de que ellos dos se convirtieran en co-creadores, porque en la unión del hombre y de la mujer estaría la semilla, estaría el huevo, que se uniría y formaría una nueva vida. Así se forma la familia. La familia, al igual que la palabra Dios es plural, la palabra familia, aunque parece singular, es plural porque significa, Dios dijo hagamos, hay más de un Dios. En lo que hemos planteado hasta aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Cada uno con su persona. La familia es la familia donde está mamá, donde está papá, o dicho en la forma en que la Biblia lo presenta, está papá, está mamá y están los hijos. Y la familia es padre, madre e hijos. Dios creó el mundo perfecto y así podía ser por la eternidad. No había pecado, no había violación. Pero Dios hizo a la criatura inteligente dándole el libre albedrío, o sea, la facultad de la elección. Acerca de esto, tengo temas grabados también en los que he compartido. Dios le dio al ser humano, al hombre, le dio la instrucción de lo que ellos debían hacer, en lo que ellos debían obedecer y debían estar juntos porque iban a ser probados. Cuando llegó el momento de la prueba, la mujer que se separó del hombre y se puso a merodear donde estaba el árbol que Dios había prohibido comer, ella fue engañada por la serpiente, que no era otro que Satanás. Fue engañada, comió, se convirtió en agente de Satanás, llevó la fruta prohibida a su esposo, que no fue engañado, que sabía lo que estaba haciendo y por amor a su esposa decidió arrostrar la suerte de ella. De esta manera, tanto la mujer como el hombre, o como está escrito en la Biblia, el hombre como responsable y la mujer tuvieron Dios extraño, porque siguieron a Satanás, se aliaron con Satanás y se separaron de Dios. En, cuando Dios, en su infinita sabiduría, decidió hacer la creación, hizo un plan. Cuando digo Dios, estoy hablando de Dios. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de Dios, que es uno, porque los tres es un mismo Dios. Cuando Dios decide hacer la creación, hace un bote salvavidas, lo comparo así, por si alguna criatura se desviaba, naufragaba y quedaba condenado a la muerte. Por eso, cuando el hombre peca, descubre el mismo Satanás que lo engaña,
que lo seduce, que lo domina, y descubre el universo porque ningún ser creado que haya sido probado por Dios cayó jamás en pecado. El universo entero decidió por Dios. Fue solo en esta tierra donde Satanás tuvo éxito y donde el pecado entró. Aquí se entera el amor de Dios, sabe la humanidad, sabe el universo del amor de Dios, lo sabe porque es creador, porque Dios es amor, pero también lo sabe por el plan de la redención y por la ley de Dios. Dios es perfecto, tiene una ley que es perfecta porque revela el carácter de Dios y todo ser inteligente que viole la ley de Dios peca y al pecar está condenado a la muerte. La muerte viene por el pecado y el pecado por la violación de la ley de Dios. Aquí se entera el hombre porque usó su libre albedrío para irse en contra de Dios, que Dios le da otro libre albedrío, le da una facultad. Esa facultad era el Hijo de Dios, el mismo creador del hombre, iba a venir a la tierra, iba a hacerse un hombre y como hombre iba a enfrentarse a Satanás y como hombre iba a vencer a Satanás. Moriría Cristo como cordero, como el cordero de Dios, moriría por la falta del hombre, porque Cristo nunca pecó, el pecado nunca estuvo en él, Cristo muere por causa del hombre y todo aquel que cree en Cristo, cree en Dios y entiende lo que Cristo y Dios han hecho para salvarle, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Quiere decir que le da una segunda oportunidad a Dios y así manifiesta su amor. La ley de Dios manifiesta el amor de Dios también, porque no permite que haya nada extraño, nada malo que pueda estorbar o entorpecer la armonía, la dicha y la felicidad de la creación por toda la eternidad. Cuando Adán peca y Eva peca, Cristo viene. Cristo viene a salvar a Eva y viene a salvar a Adán. Pongo a Eva primero porque fue la primera que cayó. Cristo es el Salvador del hombre y de la mujer. Pero la palabra Adán también significa hombre. Es el hombre, Adán, que representa a Dios. Antes de caer representaba a Dios en la tierra. Cuando Adán peca, Lucifer, el diablo, que lo engaña, que lo vence, que hace que pecan, llegó a ser por un tiempo el representante de esta tierra porque lo usurpó de Adán. Cristo, refiriéndose a Satanás, le dijo, el príncipe de este mundo cayó, pero nada tiene que ver en mí. Cristo viene a la tierra y cuando llegó el momento, según dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo viene, el ángel Gabriel viene, habla con una mujer jovencita de nombre María, que estaba comprometida con un hombre viudo llamado José, y le dice a María que ella iba a tener un hijo al cual iba a llamar Jesús, pero que ese hijo no iba a ser concebido por ningún hombre, iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Cristo nace sin que María dejara de ser virgen, porque no fue por causa de un hombre. De esta manera, Cristo, cuando viene a la tierra, tiene dos naturalezas. Una naturaleza
que Él es Dios, porque Dios no deja de ser Dios. Y aunque esto es un misterio grande que no se puede entender, ¿cómo es que el creador del universo en un momento dado fue una célula, fue un embrión en el vientre de una mujer y pasó el periodo de embarazo que una mujer tiene y era el creador? Eso es un misterio, por eso se llama el misterio de la piedad. Dios por amor salvando al ser humano. Cristo llega a ser de esta manera la unión del cielo con la tierra. Llega a ser la unión del cielo y la tierra porque el poder de Dios da la vida fecunda a Cristo. Pero Cristo nace 100% un ser humano. Nace en carne. No era Dios en figura de un ser humano en la tierra. Era un ser humano en la tierra, 100%, pero que también era Dios. Este es otro misterio que yo no creo que se pueda explicar, porque por eso es el misterio de la piedad. Pero cuando Cristo viene a la tierra, viene a enfrentar a Satanás, viene a luchar como Adán y Eva lucharon en el Edén y fueron vencidos. Cristo viene a luchar contra Satanás para salvar al ser humano. Volviendo a Adán y Eva, cuando ellos no habían pecado, su naturaleza, su inclinación natural era obedecer y servir a Dios. El pecado no necesita que la persona sea de naturaleza pecadora para que exista, porque el primero en pecar fue Lucifer, en la misma presencia de Dios. Los segundos en pecar fueron alrededor un poco más de la tercera parte de los ángeles que cayeron en pecado y también estaba en un lugar santo y perfecto, estaba en el paraíso de Dios, se convirtieron en demonios y fueron expulsados del cielo. Cuando Adán era sin pecado, cuando Eva era sin pecado, ellos pecaron y se volvieron aliados de Satanás. Luego, el pecado no necesita que pueda existir en la naturaleza pecadora, porque en la naturaleza santa que tenían los ángeles cayeron. En la naturaleza santa que tenían nuestros padres también cayeron. Cuando Cristo viene a ocupar el lugar de Adán, se conoce a Cristo como el segundo Adán. Adán es el primero Adán que fue vencido. El pecado en toda la tierra porque Adán fue vencido. Cristo, el segundo Adán, viene a la tierra. ¿Con qué naturaleza viene? Viene con la naturaleza humana 100%. Tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, tenía necesidad de dormir. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Él viene a ponerse en el lugar del hombre y enfrenta a Satanás de la misma manera en que el hombre tiene que enfrentar a Satanás, porque Él viene como un humano. En cuanto a la naturaleza de Jesús, ¿con qué naturaleza vino? Cristo vino con la naturaleza de Adán después del pecado. Con respecto a lo físico, porque cuando Cristo nace, ya había en la tierra alrededor de 4000 años y Cristo no vino a la tierra con el mismo poder de cuerpo humano poderoso como el de Adán, vino menos capacidad física que Adán, porque tenía la degradación de la humanidad de 4000 años de pecado. Cristo vino como un ser humano de su tiempo, porque si no, Cristo hubiera sido un gigante en la tierra con una apariencia hermosísima, que ya eso solo haría que sí,
que lo aceptara. Cristo vino como un ser humano cualquiera, con su misma naturaleza humana degradada por el pecado. Pero estar degradado físicamente por el pecado no significa estar degradado espiritualmente por el pecado. Cuando Adán y Eva no habían caído, tenía una naturaleza santa que no había pecado. No tenía separación de Dios, podían verse, podían hablar como la Biblia lo señala. Cuando el pecado entró enseguida, nuestros padres se esconden de Dios que los buscaba, porque ya habían caído en pecado. Entonces, es Dios el que llama al ser humano. Tan pronto el ser humano cae en pecado, Dios que ama a su criatura y le da el plan de la redención, busca el camino por el cual comunicarse con el hombre. Ese camino se conoce como el espíritu de profecía. Así, el Espíritu Santo, antes de que Cristo viniera a la tierra, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que inspiró a hombres santos que se llamaron profetas y les inspiró lo que fue o lo que se llama la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mensaje Dios lo da, el hombre es inspirado, pero el hombre que escribe no es Dios quien está escribiendo la Biblia, es el hombre que está escribiendo la Biblia. Y donde Dios está, todo es perfecto. La Biblia tiene un mensaje verdadero, sólido y perfecto, que refleja el amor de Dios y la justicia de Dios, refleja el Evangelio. Pero donde el hombre mete la mano, también hay falta. Y como el hombre falta, la Biblia también tiene sus errores, no cometidos por Dios, sino errores por el ser humano que escribe o que copia de lo que otro escribió. Y son los errores que tiene la Biblia, pero en fin no son errores, son equivocaciones humanas. Cuando Cristo viene, Él tenía inclinación natural al pecado como nosotros tenemos inclinación al pecado. Tan pronto Adán tuvo inclinación al pecado, tan pronto Eva tuvo inclinación al pecado, fueron perdidos, estaban condenados a muerte y necesitaban un redentor. Si Cristo hubiera tenido la misma inclinación al pecado que tenía Adán o Eva, él entonces necesitaría un salvador para él, porque su inclinación era al pecado. Jesús, como un ser humano, como era Adán, en cuanto a su mente en armonía con Dios, Jesús fue creado así. Lo físico degradado no tenía la inclinación al pecado. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo igual que nosotros. Por lo tanto, tenía que tener, si fue tentado en todo igual que nosotros, tenía que tener una inclinación al pecado porque fue tentado. Pero para ir al pecado no tiene que tener inclinación santa. Ya hemos visto que uno con una inclinación santa cae en pecado. Pero Cristo no dependía de él para enfrentar a Satanás. Necesitaba estar agarrado de Dios. Y en el plan de la redención, el Espíritu Santo viene, unge a Jesús en el bautizo y siempre estuvo con Jesús. Y Jesús vence a Satanás
en su obediencia a Dios. Y así como un ser humano tiene que guiarse por el Espíritu Santo, que fue el que dio la Biblia, y que cuando el ser humano va a estudiar la Biblia y quiere entenderla, tiene que pedirle al Espíritu Santo el conocimiento, el Espíritu Santo que es el que tiene la facultad, o no voy a usar la palabra solamente facultad, sino que tiene el deber, que su oficio, que su trabajo es enseñar al hombre, es enseñarle lo que es pecado, es enseñarle justicia, es enseñarle todo lo que Dios hace para salvar al ser humano. Así Cristo también dependía en su oración de la intervención del Espíritu Santo para que Cristo así pudiera vencer a Satanás y nunca pecar. Fue tentado Jesús en todas las tentaciones como el ser humano. Vamos a analizar. En el Edén, el ser humano fue tentado en la comida. Jesús fue tentado en la comida, fue su primera tentación. El ser humano fue tentado a tener un Dios ajeno y fue vencido porque pusieron a Satanás en lugar de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, fue tentado también a tener un Dios ajeno, porque Satanás le brindó todo y le dijo, solamente un gesto de tu cabeza, solamente una inclinación y ya todo es tuyo. Y Jesús demostró ahí que él era Dios y le dijo, vete Satanás. Y el ser humano fue tentado en la ostentación. Cuando ve y dice, voy a ser como Dios, voy a saber el bien, voy a saber el mal. Fue tentado en la ostentación. Cristo también, cuando lo lleva a las almenas del templo y le dice, lánzate porque Dios va a mandar a sus ángeles. Cristo dijo a Dios, no lo vas a tentar. En el Getsemaní, Cristo fue tentado otra vez por el diablo para que no diera su vida, para salvar al ser humano. Y fue tentado. Y Cristo venció por el amor, porque Satanás le decía, no merecen tu sacrificio. Uno de tus seguidores te vende, otro te traiciona, todos te van a dejar, no lo merecen. Y Cristo, por el amor a nosotros, venció. Cuando Cristo hace su sacrificio y vence a Satanás, es condenado a la muerte, pero como que era inocente, no había pecado, no murió la muerte segunda, eterna. Murió en nuestro lugar la muerte segunda, pero él no había pecado y la muerte no podía retenerlo porque Cristo era santo. Y la Biblia dice que Cristo fue resucitado por el Padre, dice que fue resucitado por el Espíritu Santo, pero también Cristo se resucitó a él mismo. Cuando Cristo, después del plan de la redención, va al cielo, le dice a sus discípulos que él va a rogar al Padre para que les envíe otro consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Cristo va al cielo a seguir en el plan de la redención como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro juez, el Espíritu Santo tenía una tarea, la tarea de ayudar a los hijos de Dios porque podía estar con ellos donde quiera que estuvieran, porque también el Espíritu Santo era o es por ser Dios omnipresente. Cristo sigue siendo omnipresente como Dios, pero como cuando Él resucita lleva el cuerpo humano al cielo y mantiene el cuerpo humano por la eternidad, Cristo como humano no es omnipresente, como Dios sí, como humano no, pero a través del Espíritu Santo Cristo está presente con todo el ser humano en todo tiempo. Así cada ser humano depende del Espíritu Santo para saber
lo que fue el plan de la redención, para saber lo que la Biblia dice, para entender todas las cosas como Dios quiere, para enseñar que somos pecadores y cuando nosotros en nuestras oraciones pedimos a Dios en una forma equivocada, el Espíritu Santo gime por nosotros y clama a Dios por nosotros y arregla nuestras deficiencias y nosotros estamos en armonía con Dios. Así el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo dan dones a la iglesia. La iglesia es capacitada y la iglesia de Dios representamos a Dios en la tierra y con nuestra vida que está en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer a Satanás y somos más que vencedores. De esa manera llega el plan de la redención a ser una segunda oportunidad para el ser humano por el pecado de Adán condenado al pecado, a la muerte. Pero por la dádiva de Dios, la vida eterna. Y en nuestra redención están involucrados Dios entero, como estuvo involucrado en la creación, está involucrado en nuestra salvación. Cada uno en la fase que le corresponde. El Padre que todo lo dirige enviando al Hijo. El Hijo que nos ama y voluntariamente viene y se hace un ser humano, muere por nosotros y es nuestro Salvador que murió por nosotros. Y el Espíritu Santo, el encargado de que la Biblia viniera a la existencia por la inspiración, encargado de enseñar al ser humano pecador lo que Dios ha hecho por nosotros e intercede por nosotros arreglando nuestras peticiones, estamos en armonía de esa manera con Dios. Y el Espíritu Santo hace su obra en la tierra en favor del plan de la redención, como Cristo en el cielo hace su obra en el favor del plan de la redención e igual que el Padre. Finalmente, cuando llega la retribución final, todos los que hicieron pecado, raíz y rama, serán destruidos en el fuego y dejarán de existir para siempre. Todos los seres humanos que nos entregamos a Dios y fuimos guiados por Dios, entraremos al reino eterno. El reino eterno, como que el planeta fue destruido por el pecado, entonces Dios vuelve a hacer otra creación, como dice el libro de Isaías, y los redimidos veremos a Dios haciendo la creación. Veremos ahora cómo Dios hizo este mundo. Si Dios se lo vuelve a hacer en 7 días o lo hace en un solo instante, yo no lo sé. Lógicamente, como un ser humano que lee la Biblia y Dios hizo cada cosa en un día, puede que Dios lo haga en la misma manera que hizo al principio y celebramos así en la tierra nueva otra vez un sábado, igual que al principio, conmemorando la obra creadora de Dios. Así por la eternidad estaremos en la tierra nueva, con la diferencia que ahora el trono de Dios y del Cordero estarán en la tierra. Y este mundo, donde se dio a conocer al ser humano y al universo entero el amor de Dios y el plan de la redención, aquí estará Dios. Y cuando decimos Dios, es como al principio. Dios es o son 3 personas, como al principio, como hemos analizado. Y estaremos los redimidos para siempre en este mundo redimido por Dios. Esta es mi opinión. Esto es lo que creo con respecto a la creación, con respecto al plan de la redención, con respecto a Dios, que es el Padre, a Dios, que es el Hijo, cada uno con su tarea, y a Dios, que es el Espíritu Santo. Como Cristo dependía del ser humano, del Espíritu Santo que le ayudaba,
Así también todos los seres humanos pecadores vamos a depender del Espíritu Santo, de Cristo, de Dios, de la Biblia, para poder vencer al mal. Donde el pecado abundó y vino tanta muerte y tanta desgracia, sobreabundó la gracia de Dios y por esa gracia nosotros por fe, aceptando lo que Dios ha hecho por nosotros, alcanzamos la vida eterna. Este es el tema que comparto con ustedes y les pido que lo compartan con otras personas. Con respecto a la ratificación bíblica de lo que estamos haciendo, en todos los temas que tengo grabados, poco a poco se está enseñando esto mismo con todos los textos bíblicos, con todas las cosas que debemos señalar. En el futuro, sí sé que volveré a mencionar algunas cosas ratificándolo con lo que la Biblia dice. Bien, Dios nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima grabación.